Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos, acabamos de terminar la proyección de Medianeras, espero que les haya gustado. Acá tenemos al director de la película, Gustavo Tareto, un fuerte aplauso. Bueno, esto fue posible, como dije anteriormente, gracias a Agustina Comerci y Francisco Liberatore. Así que nada, muchas gracias. Y bueno, ahora la idea es generar un debate, charlar un poco acerca de la peli. ¿Qué les parece a ustedes? Yo, para romper el hielo, Gustavo, te voy a tirar un par de preguntas, pero si querés comentarnos algo antes. No, preguntas. Pregunta, bueno, vamos con las preguntas, directo. Bueno, como la mayoría de nosotros somos estudiantes de cine, o nos interesa el cine en cierto punto, quería preguntarte o que nos cuentes un poco acerca de la producción de esta película. Yo tengo entendido que esto empezó como un cortometraje y el sueño de muchos es finalizar, finalmente llegar a producir un largometraje muchas veces, que es algo muy complicado, y queríamos que el mago revele el truco y que nos cuentes un poco cómo fue eso. Hola a todos, gracias por venir. No fue algo premeditado el paso de... obviamente siempre quise estudiar cine, estudié cine y siempre quise hacer un largo, pero la manera en que llegué a hacer que es mi primer largometraje, fue bastante accidental, digamos, no fue producto de una estrategia ni nada. Después, en general uno cuando mira para atrás y rebobina puede descubrir qué cosas hizo para que sucedan. Volver a hacerlas no te llevaría igual al mismo lugar, pero tiene que ver un poco también con mi historia y la manera en la que yo en general suelo trabajar. Yo hice 2 largometrajes, los 2 tienen un corto previo, y entonces entiendo que siempre trabajé el cortometraje como un sketch, como un boceto, como un pintor hace un boceto de una cosa y después la vuelve a trabajar. Entonces creo que esa fue la manera en la que Medianera se transformó. Yo siento que primero fue una idea, después fue un corto. Y fue un corto porque a mí me daba mucha pereza hacer un largo en el momento en el que... Me daba mucha pereza porque la verdad es que me daba paja buscar un productor. Y entonces me resultó mucho más cómodo el formato de convocar amigos. El corto costó $2.000. Yo en ese momento trabajaba en publicidad y ganaba súper bien, con lo cual esos $2.000 no eran significativos. Y después tuve muchas manos de gente con la que yo compartía publicidad. El corto es formato mini DV y después se amplió a 35 milímetros. Y después es como un poco una cosa muy accidental que sucedió que el corto empezó a ganar premios en un montón de festivales. Gané un montón de plata, como unos $50.000 aproximadamente en premios. Fue a 51 festivales y ganó 50 premios el corto. Y en el único que ganó fue en el Bafisi. Y
bueno, entonces también eso fue un aprendizaje porque me di cuenta que el concepto de Medianeras, el tono y la manera en la que yo lo contaba, conectaba con la gente, la movilizaba, y entonces eso sí me hizo muy fácil que una productora se interesara en... Digo, de hecho es algo excepcional que tu primera película te ofrezcan 2 o 3 productoras a hacerla, es raro. Y a mí me gustaba mucho Rizoma, entonces nos pusimos de acuerdo rápidamente en cómo hacer cómo hacer el pasaje del corto al largo, que en realidad, si soy confuso en algo, me pueden interrumpir, porque yo hablo como si estuviese en terapia y a veces me olvido que hay gente escuchándome, y eso es por no ir a terapia hace muchos años. Pero tenía como esa idea de... Blackout, me perdí lo que estaba diciendo. Sí, y tampoco fue una especulación, sino que yo siempre pensé en Medianeras como una idea, como un concepto, que podría haber sido un cuento, podría haber sido una canción, y pudo ser un corto, y yo sabía que había un largo, en el momento en el que hacíamos un corto sabía que había un largo ahí escondido, y quizás tengo la sensación de que Medianeras es como, en mi existencia es como la idea que tuve, y sé que voy a seguir explorando Medianeras a futuro, digamos. En un momento una gente que la vio en Estados Unidos tenía como un proyecto de hacer una versión, una especie de remake de Medianeras, y se le había ocurrido en una productora de MTV, y había una chica que yo no sabía ni quién era, después resultó que era Lindsay... ¿Cómo se llama la chica de Girls? Lindsay Lohan, no. Lina Dunham. Y esta productora dijo, no, vos haces cosas parecidas a una chica que saqué acá, todavía no había hecho Girls. Y estaría bueno hacer una película, y ella dirige la parte de la mujer y vos dirigís la parte del hombre, como que le daba la idea de conectar los dos universos. Después en otro momento tuve como la idea de que fuera no una película musical, porque a mí las películas musicales en sí no me gustan, pero sí tenía las ganas de que en vez de que Mariana y Martín tuvieran voces en off, cantaran las angustias que les acosaban. Y como había gente afuera que estaba interesada en hacer una versión, también me había inventado que podía ser muy buena con Lily Allen y Justin Timberlake en Nueva York. Pero digo, siento que es como una idea que me persigue y que todo el tiempo voy a estar revisitando. Te lo dije un poco cuando nos encontramos allá afuera, que a mí me gustaría saber cómo sería Medianera ahora, porque yo sé cómo era cuando la escribí, que fue en el 2007, donde había Facebook, pero no existía Instagram, no existía WhatsApp, los teléfonos no sacaban fotos, y esas cosas, digo, las fotos, el Instagram y cosas son muy determinantes de la vida actual, y hay un montón de gente que toma como, que ve a Medianera como una película premonitoria de lo que estaba. Bueno, un poco otra de las preguntas que tenía era como este diálogo que tiene Medianeras con la tecnología constantemente, esta cosa de que se hace preguntas acerca de lo que va a pasar, es como muy primitivo la tecnología en ese momento, y me parece interesante como charlar un poco de eso, si funcionaría la película ahora, si trataría los mismos temas, cómo se abordarían, si esta cosa más nostálgica que viéndola ahora desde la actualidad por ahí resulta tan lejana que te da ternura, porque ahora siento que muchas veces uno ve por ahí películas que rodean la temática de la tecnología y los celulares, y hay como distintos mecanismos como de incrustarlos en la película que por ahí generan cierto rechazo. En un sector del público generan cierto rechazo, pero acá se muestra de una forma muy amena, de una forma como inocente, primitiva, lúdica, y nada, como eso, pensemos, o bueno, no sé, me contarás vos qué pensás acerca de cómo se llevaría esta película con la actualidad, cómo funcionaría tal vez. Bueno, me encantaría que hubiera alguien que apueste y me dé una
cantidad importante de dinero y yo me puedo dedicar a pensar cómo funcionaría la película ahora, pero sí me encantaría hacerlo. Quizás no lo haría solo, como dice Medianera, sino que recurriría a coescribirlo o armar un equipo con gente que tenga la edad, porque yo cada vez me siento un poco más alejado de los 20s. Entonces sí me gustaría desafiar. Sería un desafío pensar la película ahora, y la verdad es que es una idea que me tienta desde hace un año bastante. Yo cuando hice, en un momento así de apogeo de la película, apogeo digo, no es una película mainstream, no es una película como de nicho, pero que se ha universalizado de alguna manera, y han sucedido un montón de cosas muy extrañas, como que una chica, una refugiada siria, venga a Buenos Aires, y le preguntaron, salió una nota así gigante en La Nación, y la chica dijo que había elegido Buenos Aires por Medianeras. Entonces en Siria alguien vio la película y después le pedí perdón por haber quizás sobrevalorado Buenos Aires, porque no sé si es exactamente como yo la filmé, como es en la realidad. Otra vez me pongo disperso. Pero cuando en un momento nos quisieron comprar la película para hacer una remake, no dirigida por mí y en Hollywood, y después de una negociación así larguísima, yo decidí no firmar el contrato porque básicamente lo que me impedía a mí era volver a hacer una versión de mi propia película. Y yo, saben, los productores lo saben, que yo cada cierto tiempo tenía como el objetivo de volver a hacerla para acomodarla mejor a los tiempos que corren. Sin embargo, creo que las emociones de la película son universales y trascienden a su tiempo. Lo que es interesante es acomodarlas. Yo les voy a contar una anécdota de, obviamente, cuando yo hago una película, no me sirve encontrar una sola puerta de entrada. Tengo que saber que hay más cosas que me interesen para sentarme y empezar a desarrollarlo como proyecto. O sea, que no es que encontré una idea y me puse a escribir Medianeras, y mucho menos que, porque mucha gente habla como una película que cuenta la soledad urbana. Yo no es que dije, uy, que quisiera escribir una película sobre la soledad urbana, no me salió eso. Pero sí tengo un recuerdo concreto, que es haber ido a un fin de Semana Santa con mi familia completa, que incluía a 2 sobrinas que en ese momento tenían 15 años. Fuimos a Gesell a proyectar, porque Las Insoladas, que era mi primer corto, estaba ahí en competencia, y vas 3 o 4 días a Gesell, ahí caminando por la avenida donde están todos los comercios y qué sé yo, y me pidieron plata para ir a un locutorio. Y se pasaron ahí las 2 horas que nosotros caminábamos y paseábamos por ahí. Después las volvimos a buscar, eran ellas 2 y un amigo que se habían hecho de su edad, y les pregunté qué estuvieron haciendo las 2 horas en el locutorio, chateando. Qué vintage que suena eso. Sí, pero estuvieron chateando entre ellos, ¿no? Eso es lo más importante. Con lo cual, era tan evidente que saben cómo relacionarse con la tecnología, pero no lo saben hacer en persona. Y que la virtualidad es como un vicio, ¿no? Como hoy es mucho más seguro invitar a alguien a un plan de la manera más o menos evidente de la que seas capaz, y es mucho más fácil hacerlo así, y es mucho más fácil para la otra persona rechazar o aceptar la invitación. Digo, huevos tenía que tener yo, que le tenía que ir a decir a una chica, ¿querés bailar? O sea, tenías que tener una cosa de rechazo y aceptación en persona. Y hoy, obviamente, la virtualidad tiene como una cosa muy cómoda para relacionarnos, pero por otro lado, mi sensación, habiendo estado en los 2 momentos, ¿no? En el más tecnológico del mundo y en el menos tecnológico del mundo, que te da algo bueno, pero te da algo muy incómodo. Y yo creo que si hoy tanta gente tiene
cosas que yo no escuchaba cuando tenía 20 años, que tanta gente con miedo al subte, miedo a fobias sociales, ataques de pánico, insomnio terrible, necesidad de meditar en un taxi, porque digo, es como, me parece que todo eso genera una angustia que es importante, y la cosa evasiva de estar conectado a la pantalla del teléfono, ¿no? al Instagram, y eso es como, y a mí me pasa, ¿no? Es la televisión, Instagram, es la televisión mía de cuando yo era chico. Pero igual es lindo que es lindo que en la película se encuentra en ese momento justo, como en ese limbo donde la tecnología no los carcome a ellos de una forma en donde no pueden mirar, pero al mismo tiempo hay como una búsqueda, hay como un interés, como medio torpe por los medios, pero nada, es como, está bueno eso, como justo ese momento donde la tecnología no te envuelve, pero tampoco te deja fuera del mundo. O sea, ellos siguen mirando, como que siento que la película un poco trata se plantea todo el tema de la mirada, acá siempre dicen, hay que entrenar la mirada, no sé qué, y la película siento que lo bordea y lo trata bastante bien, ya sea desde los pequeños guiños, como la medianera misma, o Wally, la lupa, y yo siento como que estos personajes son observadores, miradores, pero no hacen, son como el maniquí de ella, no se mueven, no hacen nada, y está muy bueno que como terminan mutando y haciendo y encontrándose. Pero nada, me parece interesante también charlar como sobre la mirada, que siento que toca un poco toda la película, no sé. No, me encanta esa observación, es bastante acertada, de que son dos miradores. Yo creo que todavía eso está más acentuado, todavía, esto de que hay mucho diálogo interno, mucho diálogo visual, y poca comunicación y contacto. Pero es así, y está perfecto, ¿no? Él está conectado a una computadora y ella a un maniquí, los dos son dos mundos completamente inexpresivos. Está alienado de todo. Totalmente. Obviamente al principio el corto tenía un final no feliz, un final, cuando dice el corto, terminaban como termina la película, que es encontrando a Wally, al Wally que ella busca y no encuentra en el libro, pero también había otro que era que se cortaba la luz, se apagaba el chat entre ellos y se prendía, después cuando volvía la luz estaba ahí el cartelito y terminaba con esta cosa de reiniciar, ¿no? Como de volver a empezar. Era un final mucho menos optimista, y me hubiera perdido eso, me hubiera distanciado de un público que yo tengo mucho contacto con la gente que vio Medianeras, porque firmé en aquel momento dirigida por Gustavo Tareto @hotmail, y es el día de hoy que sigo recibiendo mails, y como tuve mucho contacto con el público de muchos países, tengo como logré mucha conciencia de lo que la película, de la película que, no de la que yo hice, sino de la que se ve. Y hay una cuestión de, creo que esta cosa del final le da a mí me llama la atención la gente que la mira y le da esperanza a la película. Y es esperanzadora, muy a mi pesar. Cuando encuentra a Wally te emociona. Sí, eso es, sí, es así. Es así. Yo había como una... les conté lo de mis sobrinas en Gesell, y otra cosa que también fue muy un punto de partida de Medianeras es, yo todo el tiempo hice fotos de la ciudad, así como compulsivamente, de la época de las cámaras, ¿no? De salir con cámara, no con el teléfono. Ahora es terrible, ahora creo que saco 10 veces más fotos de edificios, ventanas, cosas, particularidades de la ciudad que las que sacaba que antes. Y siempre me llamaron mucho la atención las medianeras, y me llamaron mucho la atención las ventanas que se hacían en las medianeras sin autorización. Y entonces, pensando un poco en eso, dije, ¿quién tiene la necesidad de Digo, ¿qué hay detrás del hecho
el evento de tener que romper la pared. Entonces se me ocurrían varias cosas y esas son las que les fui poniendo a Mariana y Martín. Primero es la necesidad de aire. O sea, son personas sofocadas, asfixiadas. Necesitaban tener como una corriente, una segunda ventana, algo que les haga oxigenar el cerebro. Después luz, que para mí es como re importante, esto de tener más como lo contrario a la oscuridad en la que están cada uno de los dos. Y la más importante es un nuevo punto de vista. Eso es lo que me parecía interesante de maneras, por eso hice que se vieran, solo se conectaron los personajes, aunque todavía no lo saben, cuando rompen las ventanas y uno ve al otro. Es el punto de fractura de la película, ¿no? Totalmente. Con un humor incluido, el calzoncillo de él, qué sé yo. Que hoy queda muy, es una idea muy heterosexual, digamos, poco amplia. Pero bueno, era eso, la necesidad de ver, porque para mí estos personajes que se sienten como acorralados y qué sé yo, están siempre como, nunca van a encontrar la respuesta, porque están siempre mirando al mismo lugar. Entonces uno necesita salirse de esa cosa que está mirando para poder encontrar otras cosas, y esa es la manera en la que ellos se conectan. Entonces fue pensando en eso, en la falta de aire, en la falta de luz y el punto de vista, que me empecé a imaginar a Mariana y a Martín, que los dos además se me parecen bastante. Bueno, muchas gracias. Nada, abro el debate al público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere charlar con Gustavo, que lo tenemos acá. Ya está levantando la mano. ¿Vos tenés una pregunta? Dale. ¿Tu formación como publicista influye mucho en tu cinematografía? Sí, muchísimo. Se ve. Muchísimo. Muchísimo. Es muy incómodo porque para mis amigos cineastas yo soy el fucking publicista, y para mis amigos de la publicidad soy ese cree intelectual. Entonces me pone siempre en una situación muy incómoda, pero a mí la publicidad me ha cambiado la cabeza en muchas cosas. Yo hice 4 cortos antes de empezar a trabajar en publicidad, y hice 5 después, y 2 largos y una serie. Y la publicidad me enseñó algo que no sé si lo hubiera aprendido de otra manera, que es que encontrar gente con la que colaborar está bueno, y la comunicación está buena, y tener que explicarle a otra persona qué es lo que querés hacer está bueno, y que si esa persona tiene algo que puede modificar tu trabajo en un sentido positivo, también está bueno. Esto lo digo porque todos los cortos que hice cuando era estudiante de cine eran extremadamente herméticos, pretenciosos, y uno se convertía en una especie de Don Quijote que buscaba a Sancho Panza que lo ayuden. Y creo que hay mucha responsabilidad en el rol de un director, porque siempre tenés alrededor gente que se te acerca con al principio la única necesidad de complacerte, y a veces ni siquiera vos sabés qué es lo que querés o que buscas. Entonces la publicidad me lo enseñó a los golpes, esto de aprender a trabajar en equipo, a ser generoso con el lugar que les das, y a ser receptivo a lo que tienen para aportar. Eso me cambió enormemente, digamos. Después, también descubrí que cuando uno hace algo y eso se entiende, es maravilloso. Entonces cuando vos aprendés a ser más claro en lo que contás, está bueno. A mí me genera placer en general escuchar las cosas que he escuchado respecto de Medianeras, ¿no? Lo que moviliza, etc. Y eso es porque creo que es una película en algún sentido clara. Y no quiero estar en contra de nada de lo que... a mí me encantan las películas que no tienen influencia de la publicidad y son contemplativas, y me encantan. Pero sí me influyó muchísimo.
Y después hay una cosa que también que no es menor, es que se me hace mucho más fácil hablar con ejecutivos, productores y todo eso porque he hablado con clientes. Entonces me resulta más fácil interesarlos. Creo que como que aprendí un nuevo lenguaje, digamos, como si supiera hablar en inglés, por ejemplo. Y eso me parece que está bueno. Yo creo que fui un cineasta que entró a trabajar en publicidad para ganar algo de plata, y que en algún lugar mantuve no contaminé tanto. No soy un publicista que después quiso hacer cine. Y además, un detalle que no es menor, es que yo no fui director de cine publicitario, yo fui creativo de agencia. O sea que no es que yo estaba poniendo espejitos para embellecer o buscando... lo mío tenía que ver desde otro lugar. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene otra consulta? Allá. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo quiero yo? No, tranquilo. Cualquiera, chicos, no se peleen. ¿Cómo te sentís cuando gente de nuestra edad aplaude tu película? Me imagino que no es la primera vez, pero no sé, sentirlo desde tan cerca. No, me encanta, me sorprende. Me sorprende que es una película que yo empecé, el corto lo escribí en el 2005. La película que ustedes vieron, yo la filmé en el 2009, la edité en el 2010 y se estrenó en el 2011. Y es insólito, o sea, siempre, no es que uno hace una película pensando que le va a llegar a un determinado público. A mí cuando me preguntaban, ¿y vos a quién crees que le va a interesar esta película? No tengo ni idea, no sé, no me preocupaba eso. Pero sí, me sorprende estar hablando con Ana, porque su papá, que es además de ser un amigo, una persona que me entrevistó varias veces en sus programas de Canal A, y por ejemplo fue director del Bafisi cuando esta película se estrenó. La primera vez que se pasó Medianeras en Argentina fue en el contexto del Bafisi, entonces me resulta raro estar conversando con ella. Lindo y raro. ¿En serio? Ah. Nada, le contaba a ella una anécdota que no conocía, que es que, bueno, cuando las películas están hechas, Medianeras es una película que está hecha en fílmico, está hecha en 35 y en Super 16. En 35 milímetros está filmado los planos de la ciudad y en 16 está filmada toda la ficción. Con lo cual no hay DCP, nosotros no tenemos un DCP para proyectar porque lo que tenemos son copias fílmicas de la película. Se estrenó con 25 copias. Y hubo una proyección para el director del Bafisi, señor Sergio Wolf, que vio la película y me llamó y yo le dije, para mí Medianeras no es para el Bafisi, y se enojó, me dice, yo soy el director del Bafisi, yo decido qué y qué no va en el Bafisi. Sí, me resulta raro cuando Olivia, mi hija, que está por ahí escondida, me contaba que había compañeros suyos que tenían en la tapa de sus carpetas cosas pegadas de Medianeras. Me sorprende. ¿Está acá Suel Caldas? Hola. Ella asegura que vio más veces que yo la película. Sos de Brasil, ¿no? Sí. Y tiene tatuadas cosas de la película. Sí, acá. Bueno. Y no es la única. Me pasó también en Brasil que una mujer me escribió que sus hijas le regalaron para su cumpleaños una ventana real para que ponga en su casa y todo. Entonces han pasado unas cosas insólitas alrededor de la película y que otras generaciones se conecten con la película, los movilice o los interpele o se pongan a pensar cómo sería la película hoy, es una cosa
de enorme gratificación. Yo suelo ser bastante inexpresivo, por eso trato de contener las emociones, pero sí es muy fuerte saber que sobre todo que las cosas viven, que perduran en el tiempo, que siempre hay alguien que la está viendo, es raro. Bueno, compañero. Sí, quería saber qué tanto o si te pasó de pensar un plano y después a partir de eso construir una secuencia que parta o lleve a ese plano, porque se ve excelente y pienso específicamente en el plano de la medianera de ella, que dice todo lo que buscas está acá. No sé si te pasó algo parecido o fue todo lineal y a partir de eso pensaste los planos una vez que ya tenías la historia. No, pasa. No tengo un único método de trabajo. De hecho, hay un momento en el que la chica y él se cruzan en la calle, los dos tienen capuchas y forman un corazón. Eso se me ocurrió la noche anterior, no era una escena que estuviera escrita. Y se me ocurrió la noche anterior que estábamos cenando con la actriz, llovía y la actriz no es argentina, es española, y no tenía mucha gente con la que conocía. Yo en general, como cenábamos todos los días después del rodaje, y la dejaba en su departamento, y cuando salimos la vi así, se puso la capucha y dije, si ahora le pasara a Martín en sentido contrario y por un momento se congelaran, quedaría formado ahí el corazón. Y lo llamé a los productores y se consiguieron los abrigos y todo eso para el día siguiente, y al día siguiente lo filmamos, digamos. Fue una película muy rompecabezas, digamos, en la manera de hacerlo. De hecho, hace una semana recuperé, porque pensé que no los tenía, los guiones originales de la película, y leí 10 páginas y no tiene mucho que ver con lo que está. Con lo cual la dimos vuelta 20 veces. En un momento hubo como 12 armados de la película. El proceso de edición duró un año, y en un momento a mí se me ocurrió decir, bueno, pongamos las escenas sueltas y que cada uno se arme la película que quiere, porque podía funcionar. Como tiene una estructura tan simple que es un chico solo en conflicto, una chica sola en conflicto, y es como esas dos personas logran estar frente a frente en la última toma. Creo que funcionaba de muchísimas maneras distintas, y hay cosas que yo creo que una de las cosas más lindas que tiene el hecho de hacer una película es que empieza en el guión, se modifica mucho en el rodaje, se modifica mucho en la edición, se modifica en la post, digamos, como esa cosa líquida de las películas es una cosa genial. Y esta era como particularmente dócil para ir, maleable, como para ir modificándola. De hecho, hay cosas que escribí después de haber hecho la película que no estaba previsto, y también me dio como otro de los grandes placeres de que es filmar todas esas fotos que yo sacaba desde siempre. Y no es que fuimos a buscar algo en específico. En realidad nos armábamos rutas en una época en la que no había Waze, también hay que decirlo, y éramos un equipo mínimo con una cámara de 35 milímetros, y cuando veíamos algo interesante nos bajábamos, o alguien decía, che, tengo un amigo que vive acá a 5 cuadras, tocale el timbre, íbamos a la terraza, veíamos qué se veía, lo filmábamos, y todo eso iba a generar, todo el tiempo iba modificando la idea de la película. Y una cosa que nosotros nos decíamos, que yo había escrito ahí en un pizarrón adentro de la productora, es no salgamos a buscar, salgamos a encontrar. Que pues, quizás incluso está mal dicho, pero era, no busquemos, estemos alerta de lo que vamos a encontrar, que seguro es mejor que lo que estamos buscando. Que es como un poco una cosa que moviliza todo el tiempo la película, ¿no? Porque si no, bueno, yo quiero una... Como cuando buscas un actor, bueno, tenés que tener la cabeza abierta porque capaz que aparece algo mejor que lo que vos tenías previsto. Muy bien. Sí.
Uno de mis momentos favoritos de la película es el monólogo que habla sobre las plantas que brotan de las grietas y también de los cables, pero concretamente de las plantas. ¿Eso lo escribiste en el desarrollo de la película? ¿Lo sabías de antes? ¿O cómo fue la inspiración para eso? No, en las fotos, siempre, en el proceso de hacer fotos, siempre me llamó la atención de la ciudad de Buenos Aires, eso. Las plantas que crecen a pesar de la ciudad, digamos. Lo incontrolable, ingobernable que es la naturaleza. Y sobre todo, siempre me llamó la atención que capaz que, no sé, al que le gusta la jardinería, hay una planta que te encanta y la cuidás y la regás, todo lo que dice el YouTube, el tutorial, y aún así no se enferma, se pone débil, no sé qué, y estas cosas que crecen sin que nadie las riegue, sin que nadie las cuide, son increíbles. Para los que recuerdan el corto, hay una toma que después, obviamente cuando hice el largo ya no existía eso, pero era una ventana diminuta que salía una rama enorme que salía como 3 metros por afuera, y eso para mí era como qué había dentro, que era como misterioso, muy impactante de ver, porque seguramente era de una casa abandonada, salía esa tremenda rama, de vaya a saber qué árbol, seguramente un árbol sin ninguna estirpe ni ninguna especie en particular. Entonces me gustó. Medianera es una película que parece carísima, pero se hizo con mucho más amor que dinero y mucha más paciencia. Porque todo lo de la ciudad se filmó como 8 meses o 9 meses antes de filmar la ficción, y no tuvimos como el proceso normal de tener un locacionista que salga a buscar, sino que eran los directores de arte, todas las personas, el cameraman, todos tuvieron o les contagié esa cosa de alerta que yo tengo para detectar esas cosas. Y obviamente cuando decís, bueno, te compras un auto amarillo, capaz que ese día, y salís a la calle, ese día ves 700 autos amarillos, y si no, normalmente no. Esa cosa me parecía que... Y a mí también me gusta mucho, porque habla de la... No me acuerdo porque hace muchos años que no veo la película, pero creo que hay como una especie de envidia por la fortaleza, ¿no? ¿Eso que lo dice Martín o Mariana? Martín, típico. Una pregunta más. Ok, peléense. A ver. El que hable primero, dale. Sí, claro. Una pregunta. Vos estás azul. Con respecto a lo que fue, como dijiste, el éxito que tuvo para gente de otras ciudades o de otros países, ¿qué pensás que se pierde la gente que no vive en Buenos Aires de la película? ¿Qué pensás qué cosas no aprecia la gente que no vive en Buenos Aires? Qué buena pregunta. Te voy a hacer una respuesta dispersa, porque es una pregunta difícil de contestar. Yo una vez vi una película que me voló la cabeza, que había filmado Wong Kar-wai en Buenos Aires, Happy Together, que seguro la habrán visto como estudiantes de cine, y me dio una mezcla de emoción y odio que alguien de afuera viniera y filmara tan bonita la ciudad, digamos. Obviamente tenía Christopher Doyle de fotógrafo, y bueno, ya es un plus. Sí, totalmente. Y yo tengo una relación de amor-odio con la ciudad enorme, digamos. Yo quería hablar de la ciudad, y a mí me gustan mucho las películas en las que la ciudad tiene protagonismo, digamos. Me encanta Manhattan, está adentro de mi película.
Y Buenos Aires la adoro y la detesto al mismo tiempo. Yo nací en 1965, en el barrio de cuando Palermo no tenía onda. Y ver cómo la ciudad se transforma es una cosa increíble. Y lo que te puedo decir es, la película se llamó Medianeras en todos los países en los que se estrenó. Y en ningún país comprenden el significado de la palabra medianeras, ni siquiera en España. O sea, decís medianeras y te miran raro, no entienden. Y un porteño sí sabe, tiene como una imagen inmediata de lo que es del significado de esa palabra. Entonces, Buenos Aires es una ciudad ecléctica, no es homogénea. Yo me acuerdo que la primera vez que tuve la suerte de ir a París, en los primeros 2 días me sentí como el orto, mal, sentía que estaba como en un dibujito animado, que todo el tiempo estaba con el mismo fondo y no tenía manera de... O sea, me parecía todas las calles la misma, hermosa, ¿no? Porque no tiene la contaminación visual que hay acá, qué sé yo, pero aprendí a valorar Buenos Aires estando afuera, ¿no? Esta mezcla de cultura, la parte que se parece a Francia, la parte que se parece a Madrid, la parte que se parece... Y me pareció que ese caos me pertenecía, y lo traté de reflejar en la película. Yo no sé cuánto lo logré, lo que sí sé es que hay un montón de gente que me escribe que viene a Buenos Aires movilizado por la película, que quiere conocer el planetario, que me escribe y me dice, ¿dónde está el restaurante del piso 20? El piso 20 ese que van, y qué sé yo, no existe más. Digo, que hay un montón de cosas que me di cuenta que la ciudad se pone atractiva para la gente que no es de Buenos Aires. Y también me pasó otra cosa muy curiosa de una chica que vino a estudiar, creo que acá a la FUC, que había visto la película Medianeras en Suiza, no me acuerdo en qué ciudad de Suiza, pero chiquita, no de las grandes, con su abuela cuando tenía 12 años, y dijo, cuando tenga 18 me voy a ir a Buenos Aires a estudiar cine. Sí, se vino acá, me escribió, me encontré con ella y me dijo, la ciudad me gusta, no es tan linda como vos la mostrás en la película, y es mucho más caótica. Me dice, dice, ¿dónde están las paradas de autobuses? Porque es un código que tiene la gente entre sí, que saben que en tal lugar, porque no está identificado, digamos, como, bueno. Yo de lo que sí estoy feliz, y creo que es algo que se repite en las otras cosas que hice, que es que el espacio es determinante de la película, que es un protagonista más de la película. En las insoladas, la terraza es un protagonista, el microcentro es un protagonista. Y ahora hice una serie que se llama Ámsterdam, que sucede en México, y Ámsterdam es una calle, digamos. Y es un círculo y tiene que ver con la circularidad de todo lo que estoy contando en toda esa serie. Entonces, una vez me pidieron que escriba algo para la Bienal de Arquitectura de Venecia, y el tipo que me invitó me puso el título de arquineasta, y a mí me hizo bastante repelente que lo diga, pero me siento cómodo con ese rótulo de alguien que en su cinematografía la arquitectura tiene un peso enorme. Bueno, ¿listo? ¿Ya está? Bueno, lo siento, Ariel, profe, perdón. Ariel es El hijo. Habla de la música. el hijo del músico de mi película, y no puedo creer que la haya visto hoy por primera vez. No, Ariel, medio pila. Llegué tarde. Y además llegó tarde. Sí, viniste solo para el debate, ya te vi en la puerta. Bueno, chicos, gente, muchas gracias. Le voy a pasar el micrófono a quienes hicieron esto posible. Bueno, de nuevo gracias Gustavo por venir. Espero que todos hayan disfrutado de ver que nosotros. La admiración que le tenemos acá es impresionante. Y nada, no tengo muchas palabras, pero bueno, se siente muy satisfactorio que convoque tanta gente, algo que a mí personalmente me encanta. Y nada, esto lo logramos junto con AUS y eso era para. Bueno, en principio a eso, muchas gracias por haber venido.
creo que algo que estaba contando recién Gustavo, que de toda la gente que convoca y toda la gente que une, esto se organizó también por eso mismo. Yo le hablé preguntándole si podíamos conseguir la película, porque, bueno, voy a spoilear un regalo, pero nada, quería armar un regalo, pero se dio así, contando cómo Fran y yo nos unimos y cómo nos conocimos. Y ¿Qué clase de unión tienen ustedes? Son amigos. ¿Socios? Son 10 amigos. Y bueno, eso. Bueno, nada, eso. Muchas gracias. ¿Cómo hicieron para hacer una ventana en medio de una medianera donde había un cartel que decía lo que estás buscando es acá, o en la otra medianera en el medio del cartel? Todo postproducción. Una de las cosas que me ayudó mucho la publicidad es a perderle el miedo a la postproducción. No digo que soy un experto, pero aprendí a hacer un uso bastante... De los que quieran pueden ver un corto que se llama Hoy no estoy, que está como también completamente postproducido, manipulado después. De hecho creo que se asoman los dos por la misma habitación, en la misma ventana, porque es la única que conseguimos. Y filmamos, el cartel está totalmente puesto en postproducción, hacer coincidir la flecha en el lugar que suene más o menos verosímil. Y lo único que hicimos es filmarlo a él o a ella desde abajo y a él desde arriba. Pero es la misma ventana, simplemente que en el edificio desde el que filmamos nos conseguimos 2 balcones donde dejaron poner la cámara. La película tiene un amateurismo en su factura enorme, pero como la película los coproductores fueron argentinos, Rizoma, y nosotros ganamos un premio que es el World Cinema Fund del Festival de Berlín, y hubo un coproductor alemán, entonces el color, que es tan bonito para mí personalmente de la película, se hizo en Alemania, en un lugar muy sofisticado. Todo lo demás fue, la escena final, el otro día le contaba a Olivia, la hicimos con gente que invitamos por Facebook, porque no nos daba el presupuesto para tener extra, porque tenían que pasar abrigados, entonces era gente que estábamos con handys, con escondidos, y salían todos al mismo tiempo. Filmé 2 veces la toma en la que él y ella se encuentran, y en la tercera toma tuvimos que meternos todos de raje en una tráfico porque venía la policía a buscar. El momento más importante de la película lo hicimos así a las apuradas, pero todo fue ingenio, digamos. Cambiamos el sentido de Santa Fe es como una enorme cantidad de trucos de postproducción hay en la película.